Estás en medio de un bosque silencioso, rodeado únicamente por el murmullo del viento y el crujir de las ramas bajo tus pies. Ahora, piensa en la posibilidad de ver algo que no debería estar ahí. Una nave con formas imposibles. Una luz cegadora que corta la calma del lugar. Esto no es una historia de ciencia ficción. Es un caso real, ocurrido en la fría primavera de 1967, en Canadá. Un hombre común, un trabajador minero de origen polaco, se convirtió en protagonista de uno de los encuentros más documentados con un objeto volador no identificado. Lo que él vio, lo que tocó, y lo que marcó su cuerpo para siempre, no puede explicarse con facilidad. Un accidente, un delirio, un secreto militar. Las pruebas físicas aún hoy siguen desconcertando a los investigadores. Para comprender lo que ocurrió aquella mañana de mayo, primero debemos conocer al hombre que vivió el encuentro. Su nombre era Stefan Michalak, aunque muchos lo llamaban simplemente Steve. Había nacido en Polonia en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Como tantos otros europeos de la época, conoció de cerca la dureza, la miseria y la incertidumbre que la guerra sembró en su tierra natal. Tras sobrevivir al conflicto, Stefan emigró hacia Canadá buscando un futuro más estable. En los años 50, Canadá se había convertido en un destino para miles de inmigrantes europeos que escapaban de la destrucción del viejo continente. El país ofrecía trabajo, tierras y una promesa de paz, aunque no siempre fuera sencillo adaptarse. Stefan se instaló en la provincia de Manitoba, una vasta región de bosques, lagos y tierras heladas. Allí, trabajó como mecánico industrial y minero. Era un hombre práctico, fuerte y disciplinado. Conocía la naturaleza, sabía moverse entre rocas, montañas y cavernas. Tenía además un pasatiempo peculiar. Le gustaba explorar las colinas en busca de vetas de cuarzo y plata. El mundo vivía bajo la sombra de un enfrentamiento silencioso entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La carrera espacial había comenzado. En 1957, el lanzamiento del Sputnik I había sorprendido al planeta, y en 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en orbitar la Tierra. En Canadá, como en Estados Unidos, los reportes de objetos voladores no identificados se multiplicaban. La Fuerza Aérea recibía informes constantemente, pero el caso de Michalak sería distinto. Porque no se trataba solo de luces lejanas en el firmamento, sino de un contacto cercano, tangible y doloroso. Era el 27 de mayo de 1967. La primavera estaba en pleno esplendor en Manitoba. Los bosques cercanos al lago Falcon eran un refugio natural, un sitio donde los turistas solían acampar, pescar y disfrutar del aire puro. Stefan decidió pasar aquel fin de semana allí, no por ocio, sino para continuar una de sus exploraciones geológicas. Con un cuaderno de notas, herramientas y la esperanza de encontrar vetas de cuarzo o metales valiosos, se adentró en la zona. A media mañana, mientras se encontraba inspeccionando una zona rocosa, Stefan escuchó un sonido extraño. No era el rugido de un animal, ni el viento golpeando las ramas. Era algo metálico, vibrante, semejante a un zumbido acompañado de un soplo de aire caliente. Alzó la vista y lo vio. En el cielo, descendiendo lentamente, aparecieron dos objetos brillantes con forma ovalada. Se movían de manera silenciosa, como si desafiaban las leyes de la gravedad. Uno de ellos se detuvo a cierta distancia, flotando como si observara. El otro, en cambio, descendió y se posó sobre una roca cercana, a menos de 100 metros de donde él se encontraba. Imagina la escena. Un hombre solo, en medio del bosque, frente a una máquina desconocida que emite luces y calor. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Podría haber huido, pero no lo hizo. La curiosidad, quizá mezclada con una serenidad extraña, lo llevó a acercarse. Stefan describiría después que el objeto era metálico, de un color plateado reluciente, sin juntas ni remaches visibles. Tenía la forma de un disco ovalado, con una superficie lisa y un resplandor que parecía emanar de sí mismo.
De pronto, una compuerta lateral se abrió, y desde el interior emergió una luz cegadora. El minero creyó escuchar voces apagadas, como si alguien hablara dentro. Durante un instante, pensó que quizás se trataba de un prototipo militar estadounidense, algo secreto que había aterrizado por error. «Hola, ¿necesitan ayuda?», gritó en inglés hacia la nave, esperando respuesta. Pero lo único que recibió fue silencio. En un gesto audaz, o quizá imprudente, Stefan se acercó aún más. Tocó la superficie del objeto, que estaba tan caliente que le quemó los guantes. Dio un paso atrás, pero seguía sin poder apartar la mirada. La compuerta se cerró de golpe, y en la parte lateral del disco aparecieron lo que parecían rejillas circulares, como una especie de ventilación o escape. Y entonces ocurrió. Un chorro de aire abrasador, cargado de una sustancia desconocida, salió disparado hacia él. El calor lo golpeó en el pecho y lo lanzó al suelo. Su camisa comenzó a arder y su piel quedó marcada con un patrón circular, como si fueran las quemaduras de una parrilla metálica. Entre el dolor y la confusión, vio cómo el objeto se elevaba lentamente, uniéndose al otro que aún flotaba en el aire. Ambos desaparecieron hacia el cielo en cuestión de segundos, dejando tras de sí un silencio absoluto. Stefan, jadeante, con el cuerpo herido y la ropa chamuscada, se quedó solo en el bosque. Pero no era el mismo hombre que había entrado esa mañana. Había sido testigo y víctima de algo que aún hoy sigue siendo un misterio. Lo que ocurrió después es aún más extraño, porque las heridas de Stefan no fueron simples quemaduras. Lo que su cuerpo comenzó a experimentar, las pruebas médicas, los informes policiales y las consecuencias que siguieron, convirtieron este encuentro en un enigma que ni la ciencia ni el ejército han podido resolver del todo. Stefan Michalak yacía en el suelo del bosque, aturdido, con la piel ardiendo y la respiración entrecortada. El calor abrasador que lo había golpeado le había dejado un dolor insoportable en el pecho. Cuando logró incorporarse, notó el patrón circular grabado en su piel. Una serie de quemaduras dispuestas en forma de cuadrícula, exactamente donde los orificios de la nave habían expulsado aquel chorro de aire incandescente. El hombre estaba solo, débil, y la confusión lo envolvía. Se dio cuenta de que su camisa estaba parcialmente derretida, con un agujero en el centro y bordes ennegrecidos. El olor a metal quemado y carne chamuscada impregnaba el aire. Su instinto de supervivencia se activó. Debía salir de allí como pudiera. Stefan intentó caminar, pero cada paso le costaba un esfuerzo titánico. La piel de su abdomen ardía, y un mareo constante lo hacía tambalear. Con gran dificultad, logró orientarse hacia el camino que lo llevaría de vuelta a la carretera. Durante más de una hora, caminó entre árboles, ramas y piedras, hasta que finalmente llegó a la zona donde había comenzado su exploración. Allí, aún aturdido, logró detener a un grupo de policías de tránsito que patrullaban cerca de la carretera. Les pidió ayuda, pero sus palabras eran incoherentes. Hablaba de una nave metálica, de un chorro de fuego, de un objeto extraño que lo había atacado. Los agentes lo miraron con incredulidad, pero no pudieron ignorar el estado físico en el que se encontraba. Su ropa estaba chamuscada y su piel mostraba quemaduras visibles. Lo trasladaron de inmediato al Hospital de Misericordia, en Winnipeg. Los doctores que lo atendieron quedaron perplejos. Las quemaduras tenían un patrón regular, circular, como si hubieran sido producidas por una parrilla metálica o un instrumento artificial. Además, en cuestión de horas, Stefan comenzó a experimentar síntomas aún más desconcertantes. Náuseas intensas, vómitos constantes, diarrea y desorientación mental. Su piel, más allá de las quemaduras iniciales, empezó a mostrar erupciones y llagas que aparecían y desaparecían de forma intermitente. Era como si su cuerpo hubiera sido expuesto a una radiación invisible. Los médicos pensaron en un posible envenenamiento químico. Otros sugirieron que quizá había inhalado gases tóxicos o sufrido un shock nervioso. La noticia no tardó en difundirse.
Para finales de mayo de 1967, ya circulaban rumores de que un hombre había sido quemado por un ovni en Manitoba. El caso atrajo la atención de la Real Policía Montada de Canadá y de las Fuerzas Armadas. Un equipo militar visitó la zona del lago Falcon junto a Stefan. En el lugar exacto donde el hombre aseguraba que la nave había aterrizado, encontraron un círculo perfecto en el suelo, de aproximadamente 4 metros de diámetro. La vegetación dentro de ese círculo estaba marchita, como si hubiera sido quemada por una fuente de calor extremo. En las rocas cercanas había rastros de una sustancia aceitosa de color plateado. El ejército recogió muestras de suelo, rocas y restos metálicos. Algunos análisis posteriores revelaron concentraciones inusuales de radiación en el área. Lo extraño era que esa radiación aparecía únicamente dentro del círculo, como si un objeto desconocido hubiera descargado energía en ese punto específico. La historia de Stefan dividió a la opinión pública. Muchos lo consideraron un hombre honesto, incapaz de inventar semejante relato. Después de todo, no buscaba fama ni dinero. Su vida había sido tranquila, dedicada al trabajo y a su familia. Sin embargo, había quienes lo acusaban de haber fabricado la historia, ya fuera para llamar la atención o como una broma que se le salió de control. Pero las pruebas estaban allí. Las quemaduras en su cuerpo, el círculo calcinado en el bosque, los análisis de radiación. Con el paso de las semanas, el estado de salud de Stefan empeoró. Las heridas parecían cicatrizar, pero reaparecían con el mismo patrón circular una y otra vez. Era como si su cuerpo reviviera el ataque cada cierto tiempo. Además, sufrió una pérdida dramática de peso. Pasó de ser un hombre robusto y fuerte a alguien débil y consumido, con un rostro pálido y hundido. Los médicos no lograban entender qué le ocurría. La Real Policía Montada de Canadá, junto a la Fuerza Aérea y especialistas en radiación, elaboraron reportes detallados. El caso fue tan impactante que incluso llegó a ser revisado por el gobierno de Estados Unidos dentro del Project Blue Book, el programa secreto de la Fuerza Aérea estadounidense dedicado al estudio de ovnis. Ninguno de esos informes logró dar una explicación definitiva. Algunos concluyeron que Stefan había sufrido un accidente con gases o metales mientras exploraba. Otros admitieron que las pruebas físicas eran inusuales y que no podían ser ignoradas. La realidad era que, al menos oficialmente, el caso quedó catalogado como inexplicable. Lo más fascinante es que Stefan Michalak nunca buscó lucrar con su historia. Al contrario, cada vez que le preguntaban sobre el tema, lo relataba con pesar, asegurando que aquel encuentro arruinó su vida. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, nunca me habría acercado a esa cosa, decía en entrevistas posteriores. La sinceridad de su relato y la coherencia de los detalles hicieron que muchos investigadores lo consideraran un testigo confiable. A lo largo de los años, la zona del lago Falcon se convirtió en un punto de peregrinación para curiosos y estudiosos de lo paranormal. El círculo donde supuestamente había aterrizado la nave permaneció estéril durante mucho tiempo, como una cicatriz en la tierra. Y aunque la ciencia intentó cerrar el caso, lo cierto es que nunca se pudo refutar con pruebas contundentes la versión de Stefan. Pero la historia no termina aquí. Porque lo más sorprendente no fueron las quemaduras, ni los informes militares, ni siquiera la radiación encontrada en el bosque. Lo verdaderamente inquietante ocurrió en las décadas posteriores, cuando nuevas pruebas, testimonios y hasta la propia familia de Stefan aportaron detalles que hoy mantienen este caso vivo, más de medio siglo después. Los años pasaron, pero las cicatrices de aquel 27 de mayo de 1967 nunca abandonaron a Stefan Michalak. No solo llevaba en la piel las marcas grabadas por aquel encuentro, sino que en su vida entera quedó inscrita la huella de un episodio que desafía toda explicación racional. Su salud jamás se recuperó del todo. Aunque con el tiempo las quemaduras se fueron atenuando, los episodios de dolor, náuseas y debilidad continuaron durante años. Había días en los que parecía mejorar, solo para recaer sin aviso. Los médicos seguían sin respuestas claras. Era como si su cuerpo hubiera sido alterado de una manera que la ciencia aún no podía comprender.
Además del sufrimiento físico, Stefan tuvo que enfrentarse a la carga emocional y social. Muchos lo señalaban como un mentiroso o un hombre desequilibrado. Otros lo veían como un loco obsesionado con marcianos. Su reputación como trabajador serio y responsable se vio manchada, pese a que nunca buscó atención ni dinero con su relato. En varias ocasiones declaró que desearía que todo aquello nunca hubiera pasado. Para él, el encuentro con aquella nave no fue un privilegio ni un regalo del destino, sino una maldición que lo acompañó hasta sus últimos días. Su familia también sufrió las consecuencias. Su esposa e hijos tuvieron que soportar el escrutinio público, las burlas y la sombra constante de un misterio que nunca pudieron dejar atrás. Pero, a pesar de los intentos por desacreditarlo, el caso del lago Falcon se convirtió en uno de los expedientes más estudiados de la ufología moderna. Investigadores de distintas partes del mundo viajaron hasta Manitoba para examinar el área, entrevistar a la familia y revisar los documentos oficiales. El hecho de que el caso hubiera sido analizado por la Real Policía Montada de Canadá, el Ejército Canadiense y el propio Proyecto Libro Azul de Estados Unidos lo convertía en algo único. No se trataba de un simple rumor o de una visión anecdótica. Había reportes oficiales, expedientes militares y pruebas físicas. Lo más impactante era que, después de todo ese esfuerzo, nadie había podido ofrecer una explicación convincente. Décadas más tarde, ya en el siglo XXI, el hijo de Stefan, Stan Michalak, decidió abrir el archivo personal de su padre y compartir documentos inéditos. Cartas, informes médicos y fotografías de las heridas confirmaban que Stefan nunca se apartó de su versión. Stan relataba cómo, de niño, vio a su padre regresar del bosque aquel día. Pálido, tembloroso, con la camisa quemada y un olor extraño que impregnaba su cuerpo, como una mezcla metálica y sulfurosa. Para él, no había dudas. Algo había ocurrido, y lo había marcado para siempre. En el año 2017, coincidiendo con el 50 aniversario del encuentro, el gobierno de Canadá reconoció públicamente el caso como el incidente ovni más documentado en la historia del país. Fue una especie de confirmación tardía de que lo vivido por Michalak no podía considerarse un simple invento o ilusión. El área del lago Falcon siguió atrayendo a investigadores durante años. Muchos testimonios aseguraban que el círculo donde la nave supuestamente se había posado permaneció estéril durante más de una década. La vegetación se negaba a crecer, y quienes se acercaban al lugar aseguraban sentir un malestar extraño. Dolores de cabeza, mareos, una sensación de incomodidad difícil de explicar. Algunos investigadores recolectaron fragmentos de metal hallados en el suelo. Los análisis mostraron que estaban compuestos de elementos comunes como plata y cobre, pero con niveles inusuales de pureza y una estructura metalúrgica difícil de replicar. Otros expertos, sin embargo, cuestionaron esos hallazgos, sugiriendo contaminación o errores en el muestreo. El misterio permanecía intacto. El caso de Stefan Michalak fue durante décadas un punto de encuentro entre la ciencia y el misterio. Para los escépticos, había explicaciones alternativas: un accidente con gases, una alucinación provocada por el agotamiento o incluso un fraude bien elaborado. Pero ninguna de esas hipótesis logró responder de manera coherente a todas las preguntas. ¿De dónde provenían las quemaduras con un patrón tan preciso? ¿Por qué su salud se deterioró de manera tan extraña tras el incidente? ¿Cómo explicar la radiación encontrada en el área? ¿Por qué el propio ejército canadiense no pudo desmentir su historia con pruebas concluyentes? La falta de respuestas convirtió el relato en una especie de leyenda moderna, un punto de referencia para quienes buscan pruebas de que no estamos solos en el universo. Stefan Michalak murió en 1999, a los 83 años de edad. Hasta el final de sus días sostuvo su relato sin cambiar una sola palabra. Nunca intentó embellecer la historia ni convertirla en una novela fantástica. Su testimonio permaneció como el de alguien que preferiría no recordar aquello que lo atormentaba. En su tumba quedó el recuerdo de un hombre que se convirtió en testigo involuntario de lo imposible. Hoy,
Más de medio siglo después, el caso sigue vivo en conferencias, documentales y archivos desclasificados. Muchos lo consideran uno de los encuentros cercanos más sólidos jamás registrados. Otros, una fábula que sobrevivió gracias a la fascinación colectiva por lo desconocido. Pero una duda sigue latente, imposible de acallar. Si lo que Stefan Michalak encontró en aquel bosque no fue un ovni, entonces, ¿qué fue? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez la verdad aún esté oculta, esperando ser revelada. Lo cierto es que el caso del lago Falcon continúa siendo una de las piezas más enigmáticas del rompecabezas de los ovnis. Cuéntame tu opinión. ¿Crees que Stefan Michalak fue víctima de un experimento secreto o realmente tuvo un encuentro con seres de otro mundo? Si esta historia te intrigó, te invito a suscribirte al canal, deja tu like y comenta qué piensas de este misterio. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video, donde quizá descubramos otra verdad oculta.